En geografía, existen diversas categorías que nos sirven para analizar un espacio geográfico. Entre estas se encuentran la región. Es una porción del espacio geográfico determinado por caracteres étnicos o circunstancias especiales. Este puede ser el clima, la producción, la topografía, la administración y el gobierno. Un ejemplo que tenemos aquí en México puede ser la región Maya, que se encuentra al sur de México. Y también está conectada con países como es Belice, Guatemala y El Salvador. La región no respeta como tal las fronteras. Como podemos ver, en esta región se encuentran más países, todas compartiendo una misma característica que había en el pasado, la cultura maya. El paisaje. En el espacio geográfico, un paisaje es la imagen geográfica que se percibe a simple vista y que comprende todos los componentes del espacio geográfico. Estos pueden ser tanto naturales como humanos. Un ejemplo que podemos ver es que cuando vayamos a la carretera podemos observar la naturaleza. O también cuando estamos en la ciudad podemos ver los edificios y son componentes económicos y sociales. El medio. El medio geográfico es donde se lleva a cabo las interacciones de los humanos con componentes naturales. Y podemos encontrar dos tipos, que puede ser la rural y la urbana. La primera es donde se lleva a cabo la agricultura y el campo, mientras que lo urbano es donde se llevan las grandes ciudades. El territorio es la división y delimitación de un espacio geográfico. Por ejemplo, en México tenemos nuestra frontera que se separa de otros países. En nosotros mismos encontramos una delimitación de 32 estados. Cada estado se divide en municipios y la Ciudad de México se divide en alcaldías. El lugar es aquel espacio geográfico que puede localizarse por medio de coordenadas, y esto es posible reconocerlo por su nombre. Ya vimos las diferentes categorías del análisis, ahora veamos las maneras de representar el espacio geográfico. El croquis es un diseño ligero de un terreno o paisaje. Esto se puede valer sin instrumentos, y son una manera muy sencilla de representar el espacio. Esta es la típica tarea que te dejaban en la primaria, cuando te decían, arma un croquis de cómo llegas de tu casa a la escuela. Planos. Es una representación esquemática a dos dimensiones y tiene una determinada escala. Aquí ya se ocupan instrumentos geométricos. Mapas. Son representaciones de la superficie terrestre o partes de ella elaboradas sobre un plano. Estas tienen elementos específicos, como puede ser la proyección, la escala, título, simbología, orientación espacial, etc. Y sobre este apartado podemos meter los mapas temáticos y encontramos varios mapas naturales, económicos, sociales, culturales y políticos. Los mapas naturales son lo que contiene información de los elementos naturales de un espacio geográfico. Estos pueden decir la selva, bosque, ecosistemas, el relieve, etc. Mapas económicos. Contienen la información sobre las áreas de explotación natural, comercial y de servicios de un espacio. Por ejemplo, son los mapas que nos representan en qué parte de nuestro país o del mundo se encuentran las minerías, las ganaderías, en qué parte se ocupa para la agricultura, los huertos, etc. Mapas sociales. Es una representación gráfica de las características de una sociedad dentro de un espacio geográfico. En esta podemos encontrar cómo se divide la población, cómo se divide la composición en las ciudades o en el medio rural, o cómo se divide su composición. También nos dice la manera del flujo migratorio que hay entre estados o entre países. Mapas culturales. Son mapas que contienen información relacionada a distintos aspectos culturales de una sociedad. Un ejemplo podemos encontrar en este tipo de mapas que nos indican en qué parte del país o de otros países se encuentran zonas arqueológicas, zonas con valor histórico, museos, entre más. Los mapas políticos son trazados con la división y delimitación territorial de un espacio geográfico. Estas están determinadas por las organizaciones políticas. Un ejemplo es que en México tenemos nuestro territorio, se representa por las divisiones políticas entre los estados. Ahora bien, si juntamos todos estos tipos de mapas en un libro solo, armamos un atlas. El atlas es una colección de mapas geográficos.
pueden ser naturales, económicos, sociales, culturales y políticos, como los que habíamos visto antes. Y esta es una herramienta muy útil para el estudio y recopilación de la información que queramos obtener. Globo terráqueo. Es un modelo esférico que representa de forma total la Tierra junto con los mares. Fotografías aéreas. Son fotografías que se toman desde una altura considerable y que contienen imágenes que muestran cómo es exactamente ese lugar. Tenemos un ejemplo, los drones. Imágenes satelitales. Son imágenes que son tomadas desde el espacio por un satélite o conjunto de satélites. Podemos observar casi su totalidad de nuestro planeta. Modelos tridimensionales. Son modelos que cuentan con 3 dimensiones, como lo son la longitud, la anchura y la profundidad. Y también tenemos las proyecciones cartográficas. Es la manera de representar el planeta esférica en mapas, que se obtiene mediante cálculos matemáticos. Entre las más destacadas podemos encontrar proyecciones cónica, proyección plana, azimutal, proyección cilíndrica. Aunque estos tipos de mapas no siempre son la representación exacta de nuestro planeta, ya que cuentan con una desigualdad en los mapas. Por eso, una manera más práctica de representar nuestro planeta es con un globo terráqueo. Hay que recordar que nuestro planeta no es 100% una esfera, ya que una representación más conveniente que muchos investigadores tienen hasta el día de hoy es un geoide.